Entiendo que este es un tema sensible, y sé que algunos pueden sentirse incómodos al respecto. Sin embargo, también creo que es importante que podamos abordar estas cuestiones con calma y reflexión, sin caer en juicios apresurados. Sabemos que hay opiniones diversas, pero lo que importa aquí es que todos podamos contribuir a una conversación respetuosa. Quizá este sea el momento ideal para que cada uno haga un pequeño examen de conciencia en su propio hogar, reflexionando sobre lo que realmente es importante para nosotros en nuestra vida diaria. Debemos recordar siempre que, como cristianos, nuestro compromiso más profundo es con Dios. El amor a Él es lo que debe guiar cada una de nuestras decisiones. En el Evangelio se nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, y esto implica que nuestras acciones, nuestras prioridades y nuestras elecciones deben estar alineadas con este primer mandamiento. Por eso, en ocasiones, es necesario que nos detengamos y reflexionemos si lo que estamos haciendo, lo que estamos mirando, lo que estamos eligiendo en nuestra vida diaria está en armonía con ese amor profundo a Dios. En este sentido, quiero invitarlos a tomar un momento para pensar, con honestidad y sinceridad, en qué lugar ocupa el amor a Dios en sus vidas. Este examen de conciencia no debe ser un momento de condena, sino de entendimiento y crecimiento. Nadie es perfecto, y todos tenemos áreas en las que podemos mejorar. Como comunidad de fe, nuestro objetivo es caminar juntos, apoyándonos unos a otros para vivir de acuerdo a los valores que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Muchos de ustedes han planteado preguntas sobre este tema a lo largo del tiempo, y es algo que hemos ido discutiendo en varios videos. Pero hoy quiero hacer una reflexión más profunda, especialmente porque estamos en un tiempo en el que es tan fácil distraernos con tantas cosas. El mundo moderno está lleno de ruidos, de influencias externas que nos alejan muchas veces de lo verdaderamente esencial. Y es precisamente en este contexto que debemos ser más vigilantes y conscientes de nuestras elecciones diarias. ¿Realmente estamos amando a Dios sobre todas las cosas? ¿O estamos permitiendo que las preocupaciones, los placeres momentáneos o las presiones sociales nos desvíen de este camino tan fundamental? Es importante que nos hagamos estas preguntas con serenidad, sin miedo a la respuesta, pero con la disposición de escuchar lo que nuestro corazón y nuestra conciencia nos dicen. Este llamado a la reflexión no es solo para aquellos que buscan una respuesta rápida o superficial. Es para todos nosotros, como comunidad, para fortalecer nuestra vida espiritual y para encontrar la paz en nuestras decisiones cotidianas. Y más allá de lo personal, esto tiene un impacto directo en cómo vivimos en familia, cómo educamos a nuestros hijos y cómo cultivamos la fe dentro del hogar. El hogar debe ser un lugar sagrado, un refugio donde podamos sentirnos cerca de Dios y donde, a través de nuestras acciones y de la enseñanza cotidiana, podamos transmitir el amor divino a las próximas generaciones. No es fácil, claro está. Vivimos en un mundo que constantemente nos reta, que constantemente nos invita a alejarnos de lo que realmente importa. Pero eso no significa que no podamos cambiar el rumbo. Cada pequeño esfuerzo cuenta, cada gesto de amor, de paciencia, de entrega. A veces, los grandes cambios comienzan con pequeños pasos, y esos pasos deben darse desde el corazón, con la convicción de que todo lo que hacemos tiene un propósito más grande, un propósito eterno. Hoy quiero invitarlos a pensar en cómo podemos hacer de nuestra casa un lugar de paz, de amor, de oración. A veces, parece que el mundo exterior nos arrastra, pero dentro de nuestra casa podemos crear un refugio. Recordemos que la verdadera felicidad no viene de las cosas materiales ni de las modas del momento, sino de estar en paz con Dios y con nosotros mismos. Así que, queridos amigos, les invito a hacer este examen de conciencia. Les invito a reflexionar sobre lo que realmente es importante en sus vidas y a recordar que el amor a Dios debe ser la base de todo lo que hacemos. Que esta reflexión nos ayude a caminar con más firmeza en nuestra fe, a fortalecer nuestra relación con Dios y a crear un hogar que sea un reflejo de su amor. A lo largo de los años, he visto cómo este tipo de reflexiones ha transformado vidas, ha sanado corazones y ha fortalecido la unidad en muchas familias. Es algo que no sucede de la noche a la mañana, pero cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para acercarnos más a Dios, para vivir con más amor, más paciencia y más fe. Por eso, les animo a que sigan buscando esa paz interior, a que continúen reflexionando, orando y acercándose más a Dios.
Que este tiempo de reflexión les brinde claridad y les dé fuerzas para seguir adelante, sin importar las dificultades que puedan encontrar en el camino. Esta es una jornada que no debemos recorrer solos. Estamos juntos en este camino, apoyándonos unos a otros, como una familia en Cristo. Sigamos adelante con esperanza, con fe y con amor. Como familia, como comunidad, debemos volver siempre a esa fuente de paz y sabiduría que es la oración, que nos conecta con el Creador y nos fortalece en los momentos de duda. Vamos a elevar nuestras voces al cielo con esta oración sencilla, pero llena de fe. Recomendemos nuestra vida a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que siempre nos guía con amor y ternura. Y en ese espíritu de recogimiento, hagámoslo con una oración muy especial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosas son estas palabras, llenas de fe y esperanza. Cuando las pronunciamos, recordamos que no estamos solos en este camino. En los momentos difíciles, cuando las dudas nos invaden o cuando los desafíos parecen más grandes que nuestras fuerzas, podemos sentir la cercanía de Dios y la protección de la Virgen María. Ella, que es nuestra Madre, nunca nos abandona. Siempre está a nuestro lado, guiándonos y apoyándonos. Y también tenemos la intercesión de todos los santos, que con sus vidas nos muestran el ejemplo de la santidad y de la entrega a Dios. Este es un tema realmente importante para cada uno de nosotros, porque pasamos una gran parte de nuestro tiempo en el hogar. Claro, hay quienes trabajan y tienen que salir a diario, pero la mayor parte de nuestras vidas transcurre dentro de la casa, y es en este espacio donde muchas de las influencias, tanto buenas como malas, nos afectan. Lo curioso es que a veces ni siquiera somos plenamente conscientes de cómo estas influencias nos moldean a lo largo del tiempo. Y no solo nos afectan a nosotros como adultos, sino también a nuestros hijos, que son los que más receptivos están a lo que se vive en el hogar. Es importante detenernos a pensar en cosas que quizás pasamos por alto en nuestro día a día. Por ejemplo, ¿qué tipo de imágenes estamos permitiendo en nuestras paredes? ¿Qué música está sonando en nuestro hogar? Esos detalles, esos pequeños elementos, van creando un ambiente que influye profundamente en nuestra mentalidad y en la forma en la que vemos el mundo. Muchas veces los niños, sin necesidad de que les expliquemos nada en una pizarra o lecciones formales, van absorbiendo todo lo que ocurre en su entorno. No es necesario hacer un esfuerzo consciente para que ellos reciban esas influencias. Todo entra casi de manera invisible, como un susurro que se cuela por los rincones del hogar. Es algo similar a un fenómeno que ocurre en la química, algo que se llama ósmosis. Aunque haya una barrera, como una pared de vidrio o plástico, las sustancias pueden pasar de un lado a otro, transmitiéndose de manera silenciosa, sin que nosotros podamos verlo directamente. Es un proceso sutil, pero muy real. Lo mismo ocurre con las influencias dentro de casa. A veces ni siquiera notamos cómo van impregnando nuestro ambiente, y sin embargo, estas influencias se van transmitiendo de manera silenciosa y constante. Este tipo de situaciones son las que San Juan Crisóstomo señalaba cuando decía que los hijos son como un libro en blanco. Lo que los padres escriben en ese libro no solo son palabras, sino que son acciones, actitudes y, sobre todo, el ambiente que creamos. Los padres somos los que, con nuestro ejemplo y nuestras decisiones, vamos escribiendo la vida de nuestros hijos, marcando su camino, aunque no siempre seamos conscientes de ello. A medida que los niños crecen, van aprendiendo no solo lo que les decimos, sino lo que perciben a su alrededor. Para los adultos, esa letra escrita ya está impresa en nuestra vida, y si bien podemos haber sido influenciados de manera positiva o negativa por lo que recibimos en casa, lo cierto es que lo que nos rodea sigue teniendo un impacto en nosotros. A veces nos damos cuenta, otras veces no, pero esas influencias continúan actuando, modelando nuestra forma de ser y de pensar.
Lo que fuimos siendo como niños, a menudo tiene una huella profunda en lo que somos ahora, y eso no debe tomarse a la ligera. Por eso es tan importante tratar este tema, porque, aunque muchos lo pasen por alto, las influencias que recibimos en el hogar juegan un papel crucial en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida personal, sino también en la vida de nuestros hijos, de aquellos que están en su proceso de formación y que dependen de nosotros para aprender a caminar por el mundo. Ahora, más que nunca, en una época donde estamos constantemente expuestos a una cantidad infinita de información y estímulos, es fundamental que pongamos atención a lo que entra en nuestro hogar y cómo nos afecta. En este contexto, uno de los temas que más se ha difundido en la actualidad es el de las protecciones. Vivimos en tiempos en los que se hace más necesario que nunca establecer barreras, filtros y formas de protección para nosotros y para nuestras familias. Hoy en día, la tecnología ha traído consigo muchos avances, pero también ha abierto las puertas a peligros que antes no existían de manera tan accesible. Desde el Internet hasta las redes sociales, pasando por la televisión y la música, todo puede influir en la mentalidad de nuestras familias, especialmente en los más jóvenes. Es por eso que, al hablar de protecciones, nos referimos a la necesidad de ser conscientes de lo que estamos permitiendo que entre en nuestros hogares. No solo se trata de protegernos de amenazas visibles, sino también de las más sutiles, que se infiltran poco a poco en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Si bien es importante tener acceso a la información y al mundo exterior, también es crucial saber cómo filtrar lo que realmente es positivo y edificante para nuestra vida familiar y espiritual. Este proceso de protección no solo tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas, sino también con la creación de un ambiente en el hogar que refleje nuestros valores. Se trata de ser intencionales al elegir lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos y lo que permitimos que forme parte de nuestra vida cotidiana. Cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto en el ambiente general de la casa y en cómo formamos a nuestros hijos. Por eso, cuando hablamos de este tema, nos referimos a la responsabilidad que tenemos como padres, como adultos, de crear un entorno saludable y seguro para nuestras familias, donde se puedan cultivar valores sólidos y donde, a pesar de los desafíos y de las influencias externas, podamos seguir firmes en nuestra fe y en nuestros principios. Es una tarea que requiere conciencia y esfuerzo, pero que, sin duda, vale la pena por el bien de nuestras familias y por el bienestar de nuestros hijos. Es en este contexto que debemos reflexionar sobre cómo estamos protegiendo nuestro hogar, qué tipo de influencias estamos permitiendo que entren y cómo podemos ser más sabios y responsables en el uso de todas las herramientas a nuestra disposición. Este es el momento de tomar decisiones, de ser intencionales y de construir un ambiente familiar que verdaderamente favorezca el crecimiento espiritual y humano de todos sus miembros. Uno de los primeros temas que debemos abordar son los amuletos. Hoy en día, muchas personas recurren a ellos en busca de protección o de alguna suerte de beneficio. Es importante entender la diferencia que existe entre un amuleto y un talismán, ya que aunque a menudo se utilizan como sinónimos, tienen connotaciones distintas en el ámbito de la superstición y la magia. En el mundo supersticioso, el amuleto es visto como un objeto que actúa como defensa contra algún tipo de ataque. Es decir, las personas compran amuletos con la intención de protegerse de algo negativo, de algún mal que sienten podría acecharles. Pero también está la creencia de que hay amuletos que pueden atraer buena suerte o fortaleza. Se habla, incluso, de la magia blanca y la magia negra, como si una fuera buena y la otra mala. Pero el verdadero peligro está en que cualquiera de estas creencias nos aleja de la verdadera fuente de protección y paz, Dios. Es aquí donde entra el engaño del demonio, que nos hace creer que necesitamos algo más allá de nuestra fe y confianza en Dios para estar protegidos. A veces, las personas que buscan estos amuletos no tienen la intención de hacer daño a nadie, simplemente quieren encontrar una manera de sentirse seguros, de obtener protección. Pero, al hacerlo, caen en la trampa de darle a un objeto más poder del que realmente tiene. El problema no está en el amuleto en sí, sino en la acción de buscar protección fuera de lo que nos enseña nuestra fe, fuera de lo que nos ofrece Dios. El talismán, por otro lado, es más agresivo. Su uso va más allá de la protección personal y entra en el terreno de intentar influir,
modificar o incluso hacer daño a otras personas. Aquí, la intención es clara. El talismán se utiliza con la idea de alterar la voluntad de otros, de traer consecuencias negativas o, en algunos casos, de manipular situaciones a favor de quien lo usa. Esto no es simplemente una creencia inocente, sino una práctica que involucra un acto de poder sobre los demás, lo que lo hace aún más peligroso. Es importante tener en cuenta que tanto los amuletos como los talismanes, aunque diferentes en su propósito, comparten un mismo origen y una misma raíz de engaño. Al final, lo que buscan estas prácticas es apartarnos de Dios y de su soberanía. Ambos son una invitación a depender de algo que no es Dios, y por ende, van directamente contra el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando recurrimos a amuletos o talismanes, estamos poniendo nuestra confianza en algo ajeno a Dios, y estamos dándole un lugar de poder que solo debería corresponder a Él. Este es el gran problema de estas prácticas: se nos olvida que el centro de nuestra vida es Dios, y que Él es el único que dirige nuestros pasos. Si ponemos nuestra esperanza en objetos o rituales, estamos ignorando nuestra verdadera fuente de fortaleza y protección. Lo más grave es que, muchas veces, los católicos caemos en este tipo de prácticas sin darnos cuenta de la gravedad de lo que estamos haciendo. Es fácil caer en la trampa de buscar soluciones rápidas o mágicas cuando nos enfrentamos a dificultades en la vida. Pero el llamado de Dios es claro: no debemos poner nuestra fe en amuletos, en objetos ni en prácticas supersticiosas. Debemos confiar plenamente en Él, quien es el único capaz de guiarnos y protegernos. A veces, como cristianos, podemos caer en una especie de religión de títulos, donde nos identificamos como católicos de nombre, pero no vivimos esa fe en la práctica. Es decir, llevamos un título de cristianos, pero nuestras acciones no reflejan esa identidad. Esto se nota especialmente cuando recurrimos a cosas como los amuletos o los talismanes, en lugar de recurrir a la oración, la confianza y la acción de gracias. La verdadera fe se vive todos los días, en cada momento de nuestra vida, y no se limita a una práctica religiosa que se hace de manera superficial. Y este problema no está limitado a ciertas personas o a una clase social en particular. Es algo que afecta a todos los niveles sociales y culturales. Los amuletos y talismanes están presentes en la vida de personas de todas las edades y de todos los estratos sociales, y no es raro ver incluso a personas que, aparentemente, están en posiciones de autoridad o de poder, recurriendo a estas prácticas. Incluso en situaciones públicas, como en conferencias o eventos, muchas veces podemos ver a personas que, a pesar de su imagen seria y profesional, no dudan en recurrir a rituales o símbolos que buscan protegerlos o darles suerte. Esto nos muestra que, aunque se trate de personas que tienen mucho conocimiento o que son respetadas en su campo, todos estamos expuestos a caer en estos engaños. Lo más importante, entonces, es recordar que el centro de nuestra vida debe ser Dios. Si realmente confiamos en Él, si realmente creemos en su poder y en su amor, no necesitamos recurrir a nada que nos aparte de su camino. Y si nos encontramos con dificultades, debemos buscar su ayuda a través de la oración, de los sacramentos y de la vida en comunidad, y no a través de objetos o prácticas que no tienen base en nuestra fe. Es necesario volver al principio, amar a Dios sobre todas las cosas, confiar plenamente en Él y recordar que nuestra verdadera protección viene de Él. Si confiamos en Dios, Él nos guiará, nos protegerá y nos dará la paz que necesitamos. No necesitamos más que su amor y su gracia para caminar con seguridad en esta vida. Vamos a hablar un poco más sobre ciertos objetos que se suelen tener en los hogares y que a menudo están relacionados con supersticiones, como los amuletos y talismanes. Hoy en día, es común ver figuras como elefantes en fila, pirámides o figuras africanas en tres, entre otros. Es curioso, porque cuando visitamos casas, notamos que estos objetos suelen aparecer en grupos de 3, y muchas veces no sabemos por qué están allí. Si les preguntamos a las personas, algunas responden que lo hicieron porque les gustó el diseño o porque era parte de una colección, pero detrás de estos objetos hay un simbolismo que va mucho más allá de lo que a simple vista parece. Por ejemplo, las pirámides, en particular, están muy presentes en algunas casas, y a veces no somos conscientes de su significado o de las implicaciones que tienen.
Estos objetos, aunque no siempre con una intención maliciosa, tienen una carga simbólica que no podemos ignorar. Muchas personas pueden estar comprando y colocando estos objetos sin saber realmente qué representan, lo que hace que el problema sea aún más delicado. Es cierto que no hay pecado en tener estos objetos, pero lo que se debe entender es que sí existe un efecto en el ambiente cuando los incorporamos a nuestra vida sin ser conscientes de su poder simbólico. Incluso, podría ser que algunas personas que venden estos artículos lo hagan con buena fe, sin tener idea de lo que están promoviendo. Sin embargo, al no entender el simbolismo detrás de los amuletos y talismanes, estas acciones, aunque no sean malintencionadas, pueden contribuir a un ambiente cargado de energías negativas. Por eso, es importante reflexionar sobre lo que tenemos en nuestros hogares y considerar que, aunque no todo lo que compramos sea necesariamente malo, siempre es necesario tener precaución. Como sacerdote, no soy un experto en piedras o en arqueología, pero siempre recomiendo evitar la presencia de objetos que puedan tener un significado oculto o ritualístico. Un ejemplo claro de esto son las pirámides egipcias. Aunque muchas personas las ven solo como elementos decorativos, lo cierto es que estos objetos están muy vinculados con rituales y prácticas ocultistas que, aunque no se manifiesten de manera explícita, pueden generar una conexión con energías espirituales no deseadas. Recuerdo hace algunos años, cuando fui a bendecir una casa, una situación que me sorprendió profundamente. Mientras esperaba en la biblioteca de la casa, tomé un libro que se encontraba allí. Era un libro pequeño y viejo, pero lo que contenía me dejó impactado. Hablaba sobre magia egipcia, con manuales detallados sobre rituales. El libro estaba lleno de instrucciones sobre cómo realizar ciertos actos para obtener poderes o realizar invocaciones. Todo esto me hizo reflexionar profundamente sobre lo que significan ciertos objetos y símbolos en la vida cotidiana. Los objetos egipcios en particular, y muchos otros relacionados con culturas antiguas y prácticas místicas, a menudo tienen un significado que va más allá de lo estético o histórico. Aunque no todos los objetos antiguos o artísticos estén asociados con magia o superstición, hay que reconocer que muchas de estas figuras están impregnadas de un simbolismo profundo. Las imágenes egipcias, las pirámides y otros elementos de esa cultura han sido, históricamente, asociados con rituales espirituales que no son compatibles con nuestra fe. Es posible que no siempre tengamos conciencia de este hecho, pero estos símbolos, aunque sean solo figuras decorativas, tienen un poder detrás de ellos, y pueden influir en el ambiente espiritual de nuestra casa. En algunos casos, como sucedió en la visita a esa casa que mencioné antes, los objetos antiguos que aparentemente no tienen ningún valor más allá del decorativo, pueden estar relacionados con presencias maliciosas que afectan a las personas de maneras que no comprendemos completamente. En esa ocasión, después de que realizamos la bendición en la casa, cuando llegamos al lugar donde se encontraba un objeto arqueológico muy valioso, algo extraño ocurrió. Apenas empezamos a rezar, el dueño de la casa comenzó a gritar, como si algo lo estuviera golpeando. Fue un momento sorprendente, porque todo estaba bien, era un día soleado, tranquilo, sin nada que indicara lo que iba a suceder. El hombre comenzó a sentirse mal, y fue necesario que se apartara del lugar. No entendía lo que estaba pasando, ya que este objeto parecía inofensivo y valioso desde un punto de vista histórico. Pero lo cierto es que, al estar vinculado con una cultura que practicaba rituales oscuros y pecaminosos, este objeto estaba, sin saberlo, afectando el ambiente de la casa y las personas que vivían allí. Este tipo de experiencias son prueba de que los objetos, las imágenes y los símbolos pueden tener un efecto mucho más profundo del que imaginamos. A veces no entendemos cómo una figura que parece inofensiva puede influir en nuestra vida espiritual, pero lo cierto es que el simbolismo detrás de cada uno de estos elementos tiene un poder que no debemos subestimar. Como cristianos, es importante ser conscientes de las energías que estamos invitando a nuestros hogares. No se trata de que todos los objetos antiguos o de cultura sean peligrosos, pero debemos ser cautelosos y reflexivos acerca de lo que colocamos en nuestro entorno. La fe cristiana nos llama a poner a Dios en el centro de nuestra vida y a no depender de rituales, símbolos o amuletos para encontrar protección o paz.
La verdadera protección viene de Dios, y solo en Él encontramos la fuerza que necesitamos para superar cualquier dificultad o desafío. Es posible que algunas personas no tengan malas intenciones al adquirir ciertos objetos o al tener figuras decorativas en casa, pero lo cierto es que debemos recordar siempre que hay fuerzas espirituales invisibles que pueden influir en nosotros de maneras que no siempre podemos ver. Por eso, al final, lo más importante es mantenernos firmes en nuestra fe y confiar plenamente en el poder de Dios para protegernos y guiarnos en todo momento. Hablando de ciertos objetos que, aunque aparentemente inofensivos, están llenos de supersticiones, quiero hablarles ahora de las famosas mandalas. Las mandalas son representaciones visuales llenas de colores vivos y formas intrincadas que muchos encuentran hermosas. Son un símbolo de ciertas filosofías orientales, y aunque en principio puedan parecer solo decorativas o una forma de arte, están profundamente ligadas a prácticas espirituales y religiosas que no tienen relación con nuestra fe católica. Las mandalas se usan en muchas culturas para meditar y conectarse con energías que nosotros, como cristianos, debemos evitar. Este tipo de elementos visuales pueden ser atractivos y tranquilos a la vista, pero es importante tener en cuenta su origen y su propósito místico. Otro símbolo que muchas personas encuentran confuso es la mano de Fátima. Algunos piensan que está asociada con la Virgen de Fátima, especialmente por el nombre, pero en realidad tiene un origen distinto. La mano de Fátima proviene de la cultura árabe, y aunque el nombre Fátima también se refiere a la famosa aparición de la Virgen en Portugal, su uso en este contexto tiene un trasfondo muy diferente. La historia detrás de la aparición de la Virgen de Fátima es profundamente católica, vinculada a la conversión de una princesa musulmana que adoptó el cristianismo en Portugal. El pueblo de Fátima fue nombrado en honor a esta mujer, que vivió una vida cristiana ejemplar. Sin embargo, el símbolo de la mano de Fátima se utiliza en rituales de origen árabe y musulmán, y no debe confundirse con nuestra devoción a la Virgen María. El uso de la mano de Fátima como amuleto o talismán en la actualidad está muy extendido, y se cree que otorga protección o suerte. Sin embargo, esto no tiene ninguna base en nuestra fe católica y, más bien, puede llevarnos a practicar una superstición que aleja nuestra confianza de Dios. Es importante que, como católicos, reconozcamos estos elementos como simples objetos de superstición, y no les demos el poder que solo pertenece a Dios. Además, existen otros símbolos que se han popularizado en la cultura moderna, como las máscaras africanas que, muchas veces, se vinculan con rituales de santería o prácticas vudú. Estos muñecos y objetos, que a menudo se encuentran en paredes o en estanterías como si fueran meros elementos decorativos, tienen connotaciones espirituales que están en contradicción con nuestra fe. Los muñecos de la Santa Muerte y otras figuras del vudú no deben tener cabida en nuestros hogares, pues nos alejan de la verdadera protección que solo viene de la fe en Cristo. A veces, es difícil diferenciar entre lo que parece inofensivo y lo que realmente tiene un fondo espiritual oscuro. Un ejemplo claro de esto es el famoso Buda de la suerte. Este objeto, tan comúnmente encontrado en casas o comercios, tiene una connotación supersticiosa, pues se cree que frotar su panza trae fortuna o dinero. Este tipo de creencias, aunque populares, no deben ser adoptadas por los católicos, ya que la verdadera fuente de nuestra bendición y prosperidad está en Dios, no en un objeto. Lo mismo ocurre con el gato de la suerte, ese pequeño gato que mueve su pata de forma automática, que se cree que atrae dinero y buena suerte. Este objeto, aunque se vende como una curiosidad o regalo, está vinculado a rituales y creencias que no corresponden a nuestra fe. La razón por la cual muchos lo tienen en sus hogares es porque lo reciben como un obsequio, pero lo cierto es que no debemos permitir que tales supersticiones tomen espacio en nuestras vidas. Otro símbolo que ha ganado popularidad últimamente es el ojo turco, conocido por su supuesto poder para proteger contra el mal de ojo. Este ojo se encuentra en pulseras, cadenas y otros accesorios, y a menudo se cree que puede proteger a quien lo lleva. Sin embargo, esto está más cerca de la santería y otras prácticas ocultistas que de una verdadera devoción cristiana. No debemos poner nuestra confianza en objetos o símbolos, por más bonitos o populares que sean, cuando la única protección verdadera viene de Dios.
Un caso muy común es el de los niños pequeños a quienes se les coloca una cuerda roja, a menudo con la creencia de que los protegerá del espanto o de malas energías. Esta práctica, aunque bien intencionada, no tiene ninguna base en la fe católica. De hecho, el poner confianza en amuletos o en objetos con supuestas propiedades mágicas solo nos aleja de la verdadera fuente de protección, que es la gracia de Dios. Como católicos, estamos llamados a poner nuestra fe en los medios que la Iglesia nos ofrece para acercarnos a Dios y protegernos de las influencias malignas. No necesitamos recurrir a la superstición para sentirnos protegidos. En lugar de amuletos o símbolos sin fundamento, tenemos sacramentales poderosos como la medalla milagrosa, la medalla de San Benito, el Santo Rosario, el agua bendita, la cruz y las imágenes sagradas de la Virgen y los santos. Estos no son simples objetos decorativos, sino que tienen un poder real porque están ligados a nuestra fe y devoción en Cristo. Es importante recordar que estos sacramentales son medios a través de los cuales podemos acercarnos a Dios y recibir su gracia. En ellos no hay superstición, sino que son instrumentos para vivir más plenamente nuestra fe. Por ejemplo, la medalla de San Benito se utiliza con la intención de pedir la protección de este santo sobre nuestra vida, y el Santo Rosario es una poderosa herramienta de oración que nos conecta con María, la Madre de Dios. Es fácil caer en la tentación de buscar protección y suerte a través de objetos y símbolos que nos parecen inofensivos, pero debemos ser conscientes de que nuestra verdadera seguridad y protección vienen solo de Dios. Al mantenernos fieles a nuestra fe y a los sacramentales de la Iglesia, evitamos caer en la trampa de la superstición y fortalecemos nuestra relación con Él. Por eso, les animo a reflexionar sobre lo que tienen en sus hogares. ¿Están llenos de símbolos que nos acercan a Dios, o hay objetos que, aunque populares, nos alejan de su verdadera protección? Es importante revisar qué mensajes estamos recibiendo a través de los objetos que elegimos tener cerca, y asegurarnos de que todo lo que tenemos en nuestras casas refleje nuestra confianza en el Señor. Es importante que reflexionemos sobre lo que realmente debemos tener en nuestros hogares. A veces, sin darnos cuenta, permitimos que objetos de superstición se infiltren en nuestras vidas y aunque parezcan inofensivos, pueden afectar nuestra relación con Dios. Por eso, quiero hablarles de algunos elementos comunes que encontramos hoy en día y que deben ser evitados si deseamos vivir nuestra fe de manera auténtica. Uno de estos elementos son las cartas del tarot, los horóscopos y los atrapasueños. Hoy en día, estos objetos están de moda, especialmente los atrapasueños, que no solo adornan nuestras casas, sino que también se encuentran colgados en los retrovisores de los vehículos o en las carteras y bolsos de las personas. Aunque parecen ser meros adornos, tienen un trasfondo de superstición. Los atrapasueños, en particular, provienen de una tradición indígena norteamericana que tiene connotaciones espirituales y místicas. Se cree que protegen a las personas de los malos sueños, pero como católicos, debemos alejarnos de este tipo de prácticas, ya que nuestra protección viene únicamente de Dios. Otro ejemplo claro de superstición es el uso de velas de colores. Muchas veces se nos dice que ciertas velas, como la de color miel, nos traerán suerte, o la roja atraerá el amor, o la lila nos dará tranquilidad. Sin embargo, debemos recordar que estas creencias están basadas en rituales que no corresponden a nuestra fe. La fe cristiana nos enseña a no poner nuestra confianza en rituales o en objetos, sino en la gracia de Dios. Es fundamental que no solo revisemos los objetos que tenemos en casa, sino también la influencia que ciertos lugares pueden tener en nuestra vida espiritual. Hay ciudades en las que, por ejemplo, se encuentran monumentos dedicados a figuras que, lejos de ser símbolos de fe, representan creencias paganas. Un caso muy conocido es el de Caracas, donde hay un monumento gigante dedicado a la diosa María Lionza, una figura venerada por algunos como una deidad. Alrededor de este monumento, se colocan velas negras, cartas y otros objetos que están relacionados con rituales de magia negra. Aunque no todas las personas que visitan estos lugares lo hacen con malas intenciones, es importante recordar que este tipo de prácticas atrae influencias que no provienen de Dios. Lo mismo ocurre en diversas partes de Latinoamérica, como en las culturas andinas de Ecuador, Bolivia y Perú, donde las prácticas de limpias o rituales con chamanes están en auge.
Aunque no siempre hay una intención de hacer el mal, la exposición a estos rituales puede traer consecuencias espirituales negativas. Muchas veces, estas prácticas se realizan como parte de un tour turístico, donde las personas participan en ceremonias que, aunque parecen inofensivas, están cargadas de simbolismos que no coinciden con la fe cristiana. La Pachamama, por ejemplo, es una figura que se venera en algunas culturas indígenas, y participar en rituales dedicados a ella puede implicar un alejamiento de la verdadera protección que solo Dios puede brindarnos. Sé que estos temas pueden causar reacciones encontradas. Algunos de ustedes que están viendo este video pueden sentirse incómodos o pensar que estas prácticas no tienen consecuencias reales. Puede que piensen que no hay nada de malo en participar en rituales o tener ciertos objetos, como un atrapasueños o una vela de colores. Sin embargo, quiero recordarles que la fe cristiana nos invita a alejarnos de las supersticiones y a poner nuestra confianza únicamente en Dios. A veces, las personas buscan en estas prácticas protección, soluciones a sus problemas o una sensación de control sobre sus vidas. Pero lo cierto es que solo Dios puede darnos verdadera paz y seguridad. Es posible que algunos de ustedes no estén de acuerdo con lo que estoy compartiendo, y eso está bien. Cada uno es libre de tomar sus propias decisiones y de explorar lo que considera adecuado para su vida. Pero quiero invitarles a reflexionar sobre lo que realmente nos protege. Después de un tiempo de práctica de ciertas supersticiones, algunas personas pueden experimentar una sensación de alivio, como si todo estuviera mejorando. Sin embargo, esto no significa que la solución venga de esos objetos o rituales, sino que puede ser simplemente una ilusión. La verdadera paz solo viene de Dios, y al alejarnos de las supersticiones, podemos abrir espacio para que Él obre en nuestras vidas de una manera más profunda y significativa. Es importante también mencionar que algunas personas que participan en estas prácticas lo hacen sin mala intención, sin saber realmente lo que están haciendo. Puede ser que se vean atraídas por la moda o por la curiosidad, pero debemos tener cuidado. El mal no siempre se presenta de una manera evidente, a veces se disfraza de algo atractivo o aparentemente inofensivo. Por eso, es fundamental estar alertas y ser conscientes de los riesgos espirituales que pueden implicar ciertas prácticas y objetos. En lugar de buscar protección o respuestas en lugares equivocados, como lo hacen quienes recurren al tarot, los horóscopos o rituales de magia, debemos confiar plenamente en Dios. Nuestra verdadera protección viene de Él, y la única respuesta que necesitamos está en su palabra y en los medios que la Iglesia nos ofrece, como la oración, los sacramentos y los sacramentales, que son instrumentos de gracia y bendición en nuestra vida. El demonio, en su astucia, tiene que hacer un cierto juego con las personas. Si las cosas fueran evidentes, si mostrara su verdadero rostro, nadie caería en sus trampas. Pero lo que hace es enmascarar sus intenciones de tal forma que, al principio, todo parece inofensivo. Por eso, uno empieza a practicar ciertas cosas, como rituales o amuletos, creyendo que solo está buscando algo sencillo, algo que no hará daño. Sin embargo, con el tiempo, los efectos de estas prácticas pueden empezar a ser claros. Uno se siente nervioso, alterado, incluso con pensamientos oscuros, pensamientos de desaparición, como si la vida ya no tuviera sentido. Tal vez los problemas físicos, que no parecen tener explicación ni cura, comienzan a aparecer. Y aquí es donde uno empieza a percatarse de que algo no va bien. En ocasiones, esas frustraciones inexplicables surgen, proyectos que no se cumplen, sueños que no se alcanzan, una vida que parece estar estancada. No siempre es una prueba de Dios, aunque puede serlo. A veces, el origen de estos fracasos no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, sino con las consecuencias de prácticas que en su momento parecían inocentes. Muchos, al sentir que no consiguen lo que quieren, recurren a más rituales, a amuletos más fuertes, a prácticas más profundas, sin saber que lo que hacen solo va a empeorar la situación. Y así, el círculo vicioso sigue creciendo. Los amuletos como la sábila o las cerraduras, por ejemplo, a menudo se asocian con la idea de que traen suerte o protección. Tal vez alguien en la esquina de su casa tiene una planta llamada millonaria, que se cree traerá prosperidad.
Pero no se trata de las propiedades curativas de la planta, sino de la intención puesta en ella. Es el amuleto lo que se cree que tiene poder. Y ese es el peligro, que dejamos de confiar en la protección que nos da Dios y empezamos a poner nuestra fe en objetos. Luego, hay el asunto de los ídolos de otras religiones, como el Buda, que se presenta con la promesa de traernos paz y bienestar. Sin embargo, rendir culto a figuras como esta es un acto anticristiano. Buda niega la importancia del sufrimiento y la cruz, elementos fundamentales en nuestra fe. Pero hay algo que también debemos reconocer, y es que muchos caen en la tentación de rendir culto a estos ídolos por moda, por seguir lo que está de última. Como mencioné antes, no son pocos los que recurren a prácticas como el yoga o el culto a los ángeles simplemente porque se han vuelto populares. Es una especie de conformismo social, donde lo que está en boga se convierte en lo más deseable. Pero estos ídolos y cultos no solo están vacíos de verdadera espiritualidad, sino que también nos alejan del único que realmente puede llenar el vacío de nuestros corazones, Dios. Por otro lado, es interesante observar cómo, a veces, estas influencias vienen disfrazadas de cosas que parecen inofensivas o incluso agradables. Algunas personas, por ejemplo, tienen figuras como Krishna, que aunque se intente hacer cristiano, sigue siendo un símbolo de una filosofía panteísta, muy relacionada con el budismo. A veces estas figuras se tratan de una forma como si fueran adorables, se les pone incluso tabaco para que fumen, y todo parece un juego, pero detrás de eso hay una conexión con prácticas que, aunque no lo veamos en el momento, pueden terminar controlando nuestra vida de maneras que no entendemos. Y no solo se trata de ídolos de religiones antiguas o distantes. Hoy en día, es común ver cómo las personas colocan pósters, fotos o figuras de artistas, grupos musicales o incluso deportistas, idolatrándolos de manera tan profunda que los ven casi como seres intocables. No es raro que un fanático vea a su cantante o banda favorita como un objeto de culto, al punto de defenderlos a toda costa, sin importar las circunstancias. Claro, no se trata de tener una foto o un póster, pero cuando esa admiración se convierte en algo que reemplaza el amor por Dios, algo está mal. Si preferimos estar pendientes de lo que ese grupo hace o deja de hacer, si lo seguimos con más fervor que a nuestra propia fe, estamos cayendo en una forma de idolatría. El problema no está en tener en casa algo que te guste, ya sea un póster de tu banda favorita o un retrato de un equipo de fútbol. No es el objeto en sí mismo, sino el lugar que ocupa en tu corazón. ¿Qué es lo primero que buscas cuando tienes un problema? ¿Recurrirías primero a la oración, al encuentro con Dios, o buscarías un amuleto, una figura, o tal vez algo que te dé la sensación de que tienes el control? Este es el verdadero peligro, que sin darnos cuenta, dejamos que esos objetos, esas figuras, se conviertan en lo más importante, en lo que nos da sentido y dirección. Por supuesto, no es una cuestión de condenar todo lo que es parte de la vida diaria, como tener una foto de un ídolo musical o un objeto que te guste. Es sobre el lugar que le damos a esas cosas en nuestra vida. Si el amor por ellos crece hasta desplazar el amor a Dios, ahí es donde empieza el problema. Y poco a poco, sin que nos demos cuenta, esa devoción a algo o a alguien más puede ir llenando ese espacio que debería estar reservado para Dios. Así que, aunque no se trate de una idolatría directa en muchos casos, es importante examinar qué tanto nuestro corazón está volcado hacia esos objetos, ídolos o prácticas, y si realmente estamos poniendo nuestra confianza en lo único que puede darnos paz y consuelo, el amor de Dios. El amor por nuestros ídolos o pasatiempos no debe eclipsar el amor que debemos tener hacia Dios. Nuestra devoción debe estar siempre centrada en Él y en lo que Él nos ofrece, no en lo que el mundo nos promete a través de prácticas y objetos que no son más que distracciones que nos alejan de lo esencial. El ser humano, desde tiempos inmemoriales, ha buscado modelos a seguir. Es natural tener personas que admiramos y que sirven como guías en nuestra vida. La música, el cine, el deporte, la cultura popular, todo tiene sus íconos que nos influyen. Sin embargo, es necesario ser conscientes de que los modelos que elegimos pueden influir profundamente en nosotros, tanto para bien como para mal. Lo que muchos no se dan cuenta es que, a veces, esos modelos pueden desvirtuarse y desviarnos de los caminos correctos.
Un cantante o un actor, al igual que un político o un deportista, puede parecer admirable por su talento, pero ¿qué pasa cuando lo que admiras no es su capacidad profesional, sino su estilo de vida, sus valores, o la forma en que toma decisiones en su vida personal? La cuestión aquí no es necesariamente tener un ídolo, sino tener claro qué valores representa ese modelo. Por ejemplo, uno podría tener el póster de un cantante católico que reza el rosario y tiene una vida coherente con la moral. Este es un modelo razonable, porque no solo admira su talento, sino también su integridad. Pero la mayoría de las veces, no es así. En muchos casos, las figuras públicas a las que admiramos tienen comportamientos cuestionables, y ese es el peligro, cuando comenzamos a imitarlas no solo en lo profesional, sino también en su forma de vivir, sin evaluar si esos comportamientos están alineados con nuestros principios. Otra cuestión que está muy de moda hoy en día es el culto a los ángeles. Y aunque la devoción al mundo angélico puede ser algo hermoso, hay que tener mucho cuidado con cómo nos acercamos a él. Cada vez es más común encontrar en los medios de comunicación, especialmente en las redes sociales, publicidad sobre el ángel protector o el ángel guardián al que se le pueden pedir favores específicos. Muchas veces estas ideas están distorsionadas y nos alejan de la verdadera comprensión que la Iglesia tiene sobre los ángeles. Los ángeles no están aquí para cumplir nuestros deseos ni para ser objetos de culto, sino para guiarnos en el camino de la fe y ayudarnos en la lucha contra las fuerzas del mal. Y a pesar de que el mundo angélico es realmente fascinante, existe un riesgo de desvío. La tentación de querer entender a los ángeles más allá de lo que la Iglesia nos enseña es grande, y muchas personas, sin quererlo, se desvían. Recuerdo una vez en la que alguien me comentó que había leído un libro en el que se afirmaba que Lucifer, el ángel caído, era en realidad una especie de héroe que había tomado el papel de malo para que Dios pudiera brillar. ¿Cómo se puede llegar a creer en algo tan absurdo? Pero esta persona, convencida, creía que estaba haciendo algo positivo. El problema es que estas lecturas distorsionadas nos pueden llevar a tomar una visión completamente errónea del mundo espiritual. El demonio es astuto, y sabe que no puede presentarse de inmediato como lo que es. Debe disfrazarse de algo que atraiga, de algo que parezca inofensivo, y lo hace con gran maestría. En este contexto, es crucial tener un criterio claro. Cuando busques información sobre los ángeles, o sobre cualquier otro tema espiritual, es importante que las fuentes provengan de la tradición auténtica de la Iglesia. Solo aquellos autores que están aprobados por la Iglesia y que tienen un conocimiento profundo y respetuoso sobre el tema deberían ser considerados. La Iglesia es nuestra guía, y debemos seguir su enseñanza sobre el mundo angélico para evitar caer en interpretaciones erróneas. La fascinación por los ángeles es tan grande que algunos incluso creen que estos seres celestiales necesitan comida o que pueden ser invocados de formas extrañas, como dejar un plato de comida en la mesa o abrir la puerta para que entren. Esto es un ejemplo claro de cómo la superstición puede colarse en nuestra vida espiritual. ¿Qué sentido tiene pensar que los ángeles necesitan comida o que debemos esperar a que nos visiten como si fueran seres humanos? Los ángeles no necesitan nada de nosotros. Su misión es servir a Dios y ayudarnos en nuestro camino de fe. Si alguien comienza a seguir estas prácticas o a pensar que puede manipular a los ángeles para que le concedan favores, es probable que se esté alejando de la verdadera fe. Y este es otro punto importante, el papel del demonio en todo esto. A menudo, el mal se disfraza de algo que parece inofensivo o incluso atractivo. El demonio, como dice la Escritura, se disfraza de ángel de luz. Nos atrae con promesas de conocimiento, de poder, de protección, pero en realidad lo que busca es nuestra perdición. No podemos permitirnos caer en la trampa de pensar que el mal es algo que solo existe en el mundo exterior. A veces, el mal se presenta en forma de algo que, en principio, parece bueno, una búsqueda espiritual, una devoción a los ángeles, una práctica que nos hace sentir que estamos más cerca de Dios. Pero cuando esto se desvía de lo que la Iglesia enseña, estamos abriendo la puerta al engaño. El desafío para nosotros, como cristianos, es mantenernos firmes en nuestra fe y en lo que sabemos que es verdad. Los ángeles, los santos, y todo el mundo espiritual están aquí para guiarnos,
pero nunca debemos perder de vista que nuestra verdadera devoción debe estar puesta en Dios, y que cualquier desviación de esta verdad solo nos aleja de Él. Mantener una relación auténtica con Dios, vivir nuestra fe de forma coherente, y no dejarnos seducir por las modas o las interpretaciones erróneas de la espiritualidad, es el camino que debemos seguir. Un tema que también es importante, y que hemos tocado en ocasiones anteriores, tiene que ver con las lecturas que se desvían de nuestra fe. Muchas veces, al ver el nombre Biblia en un libro, asumimos automáticamente que es un texto santo. Pero no todas las Biblias son iguales, y algunas de ellas, como las que fueron modificadas por Lutero, pueden ser muy peligrosas. Lutero, por ejemplo, decidió eliminar varios libros que, según su criterio, no debían formar parte de la Biblia. ¿Cómo alguien se atreve a modificar la palabra de Dios, a arrancar páginas de un libro sagrado porque no le parecen correctas? Esa actitud, en realidad, refleja un grave error: creerse por encima de Dios. Cuando nos ponemos en una postura en la que pensamos que podemos corregir a Dios, estamos cayendo en un grave pecado. Y aquí entra un aspecto de nuestra fe que, muchas veces, los católicos olvidamos o relegamos a un segundo plano: la moral. La moral no es solo una parte separada de nuestra vida religiosa, sino que está intrínsecamente ligada a nuestra perseverancia en la fe. Practicar las buenas costumbres, apartarnos del mal y vivir conforme a las enseñanzas de Cristo son pilares fundamentales. A menudo se habla de la moral de forma vaga, pero es esencial para vivir nuestra fe de manera plena. Vivir según la moral cristiana implica no solo asistir a la misa o rezar, sino también ser responsables con nuestra conducta diaria, mantenernos alejados de influencias negativas y ser conscientes de lo que consumimos en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo claro de esto son las revistas, en especial las que pueden ser perjudiciales para la persona. Hoy en día, algunas publicaciones parecen inofensivas, pero esconden mensajes que corrompen nuestra moral y alejan nuestra mente de Dios. Lo mismo ocurre con ciertos tipos de decoraciones, cuadros o fotos que en lugar de promover valores, los tergiversan y nos llevan por caminos oscuros. En casa, hay que tener mucho cuidado con lo que exhibimos, porque esas imágenes pueden tener un efecto profundo en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy en día, también se ha vuelto una costumbre que en los colegios se fomenten lecturas que están alejadas de la fe cristiana. Libros de fantasmas, zombis o temas esotéricos que, aunque puedan parecer inofensivos, introducen a los jóvenes en el mundo de lo sobrenatural y lo diabólico. ¿Por qué se les dan esos libros? ¿Realmente es necesario que los jóvenes se familiaricen con historias que normalizan lo oscuro, lo misterioso y lo maligno? Es un tema muy debatido, pero lo cierto es que, si bien la curiosidad es natural, hay que tener mucho cuidado con lo que elegimos leer. Si alguien, por curiosidad, decide adentrarse en un tema extraño o lejano a su fe, debe tener claro que no se trata de una simple curiosidad. Cuando alguien comienza a dudar de su fe después de leer tales textos, es una señal de alerta. El límite está claro: si lo que estás leyendo te hace cuestionar tus creencias, lo mejor es dejarlo a un lado. La fe católica debe ser defendida con firmeza, y eso significa ser selectivos con lo que leemos, con lo que escuchamos y con lo que vemos. No se trata de rechazar la diversidad o los diferentes puntos de vista, sino de ser sabios y discernir entre lo que nos fortalece y lo que nos debilita. Con la llegada de Internet y las redes sociales, los videos también han tenido un impacto negativo. En la antigüedad, los medios eran más limitados y menos accesibles, pero hoy, un video puede ser compartido con un solo clic y llegar a millones de personas. Y, claro, hay contenidos que atentan contra nuestra fe y moral. Hay películas y documentales que pretenden destruir la verdad histórica y religiosa, atacando incluso los pilares más fundamentales de nuestra fe. A veces, justo antes de eventos importantes como la Semana Santa o la Navidad, empiezan a circular estos materiales. El más famoso, tal vez, sea el de la tumba de Jesús, un documental que salió en su momento causando gran revuelo. Sin embargo, lo que se olvida rápidamente es que la resurrección de Jesús no es un mito ni una farsa. Nuestro Señor ascendió al cielo, y su cuerpo y alma están con Él allí. La tumba donde fue sepultado está vacía, y las teorías que tratan de encontrar un cadáver son, simplemente, mentiras. A lo largo de la historia, siempre ha habido personas que,
por ignorancia o por malicia, tratan de sembrar la duda en los corazones de los creyentes. Esto no es nuevo, y nuestra respuesta debe ser clara: no dejarnos llevar por lo que se dice sin fundamento. Un buen católico debe ser firme en su fe y capaz de defenderla con argumentos sólidos, sabiendo que no hay pruebas históricas que cuestionen la existencia de Jesús. Al contrario, existen miles de fuentes que corroboran su vida y obra, tanto de autores cristianos como no cristianos. Dentro de este mismo tema, también debemos ser cuidadosos con los videos y contenidos que consumimos en las redes sociales. A menudo, la gente se expone a material que va en contra de la moral cristiana, como videos o películas que promueven conductas inmorales. Es especialmente peligroso cuando estas películas se dirigen a los jóvenes, ya que las series y los cómics tienden a suavizar lo que es pecado, presentándolo como algo aceptable. Esto puede llevar a que, con el tiempo, los valores cristianos se vayan diluyendo. Otro aspecto importante es la forma en que los medios presentan el pecado. En muchos casos, se nos muestra que, al cumplir 18 años, ya no hay límites morales. Como si, al llegar a la mayoría de edad, ya no existieran mandamientos ni consecuencias por nuestras acciones. Esta mentalidad es peligrosísima, ya que promueve la idea de que al crecer, nos liberamos de las normas morales, lo que no es cierto. La edad no elimina los principios morales de la fe cristiana, y un católico debe vivir con esos principios toda su vida, sin importar cuántos años tenga. Lo que consumimos, ya sea en libros, películas o incluso en las redes sociales, tiene un impacto directo en nuestra vida espiritual. Si no tenemos cuidado con lo que dejamos entrar en nuestra mente y corazón, podemos ir perdiendo el rumbo. La música es algo que está tan presente en nuestras vidas que, a veces, ni siquiera somos conscientes de cómo influye en nosotros. Desde la música que elegimos escuchar en momentos de alegría hasta las melodías que nos acompañan cuando estamos tristes, cada canción tiene el poder de afectar nuestro estado emocional. La música, en su esencia, tiene una influencia directa sobre nuestra mente y alma. Algunas melodías nos hacen sentir más vivos, mientras que otras nos sumergen en la melancolía. Su poder es innegable, ya que se filtra en nuestra psique y nos transforma, aunque no siempre de manera visible o inmediata. Incluso, podemos ver cómo hay músicas que nos dan paz, nos tranquilizan, mientras que otras pueden alterar nuestros nervios, perturbando nuestra tranquilidad. Es interesante cómo la misma música, con solo cambiar de estilo, puede producir un cambio tan radical en nuestras emociones. Lo curioso es que esta influencia no solo afecta nuestras emociones, sino también la manera en que pensamos y actuamos. Hay un fenómeno interesante que se dio a conocer en la década de los 90, relacionado con un experimento realizado en Holanda. En este estudio, se colocó música clásica, en particular las composiciones de Mozart, a un grupo de vacas durante el proceso de ordeñe. Los resultados fueron sorprendentes: las vacas produjeron más leche. Esta experiencia, aunque realizada con animales, muestra cómo la música tiene la capacidad de influir en el comportamiento y en el rendimiento de los seres vivos. Pero lo más importante es que este efecto también es evidente en los seres humanos. Es bien sabido que lo que escuchamos afecta nuestras emociones, y estas emociones luego moldean nuestra forma de pensar. A veces, puede que no notemos cómo una melodía o una letra de una canción pueden cambiar nuestra perspectiva sobre la vida o nuestra cercanía con Dios. Este es un punto crucial para quienes buscamos vivir de acuerdo con los principios cristianos. La música, al igual que otros elementos en nuestra vida diaria, debe ser elegida con cuidado, porque tiene el poder de formar o deformar nuestra espiritualidad. La vigilancia sobre lo que permitimos que entre por nuestros sentidos es una parte esencial de la vida cristiana. Es cierto que las actividades exteriores como ir a misa, rezar el rosario o confesar no son fundamentales, pero también es necesario que estemos alertas sobre cómo los sentidos interactúan con lo que nos rodea. No se trata solo de lo que hacemos de manera explícita, sino también de lo que dejamos que se infiltre de manera implícita en nuestro corazón. La música, por su capacidad de conectarnos de una manera profunda con nuestras emociones, juega un papel central en cómo nos acercamos o nos alejamos de Dios.
Así como la música puede ser una herramienta para fortalecer nuestra fe, también puede ser una fuente de distracción o incluso de alienación espiritual si no somos cuidadosos con lo que elegimos escuchar. De hecho, la música no es solo un medio para transmitir emociones, sino también una forma de expresarnos, de comunicar lo que llevamos en el corazón. Si nos dejamos llevar por músicas que promueven el egoísmo, la rebelión o la desesperanza, puede ser que poco a poco nuestra mentalidad y nuestro carácter se vean moldeados por esos mismos valores. La importancia de la música, entonces, no es solo un tema estético o cultural, sino algo profundamente espiritual. La manera en que nos afectan las melodías y las letras, incluso sin darnos cuenta, influye en nuestra relación con Dios y en cómo vivimos nuestra fe. Lo mismo ocurre con otros aspectos de nuestra vida, como nuestra forma de vestir, que refleja nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. En una familia católica, por ejemplo, el vestirse con modestia no es simplemente una cuestión de estilo o tendencia, sino una forma de respetar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. La ropa que elegimos debe estar alineada con los valores de nuestra fe, y no con las modas que nos llevan a olvidar la importancia de la modestia. Es fácil caer en la tentación de seguir lo que está de moda, pero al hacerlo, a veces podemos perder de vista lo que verdaderamente importa, la humildad, el respeto y la dignidad que deben reflejar nuestra identidad cristiana. En la Escritura, Dios nos enseña la importancia del pudor y la modestia, y debemos recordar que nuestra manera de vestir debe ser coherente con la santidad que buscamos en nuestra vida diaria. Es fundamental, entonces, que como padres católicos, eduquemos a nuestros hijos en la importancia de cuidar su apariencia de acuerdo con la dignidad que les corresponde como hijos de Dios. No se trata de imponer normas arbitrarias sobre lo que deben o no deben usar, sino de guiarlos hacia una comprensión más profunda de cómo cada aspecto de su vida debe reflejar los valores de la fe. Si, por ejemplo, en nuestra casa se fomenta una actitud de respeto hacia el cuerpo como templo del Espíritu Santo, nuestros hijos aprenderán a elegir con sabiduría lo que visten, de modo que su apariencia exterior sea coherente con la paz y la virtud interior que buscamos cultivar. En tiempos pasados, las modas reflejaban cierto nivel de respeto y dignidad. Hoy en día, sin embargo, las tendencias parecen haberse alejado de estos principios, promoviendo estilos de ropa que son más bien una manifestación de superficialidad y desorden. Este contraste en la moda refleja algo más profundo en la sociedad actual. En un mundo que constantemente nos invita a seguir lo nuevo o lo cool, a menudo perdemos de vista la importancia de vivir de acuerdo con principios que nos acerquen a Dios. Hoy, por ejemplo, es común ver a jóvenes que se visten con ropa rota, sucia o inadecuada, como si el desorden y la falta de cuidado fueran señales de modernidad o rebeldía. Esta moda no solo es un reflejo de la superficialidad, sino que también está relacionada con una mentalidad que valora más la apariencia externa que el cuidado interno. En algunos círculos, incluso se considera un invento de moda el llevar ropa que parece fuera de lugar, como el caso de una pasarela en la que alguien se infiltró vestido con fundas de basura. Aunque la audiencia reaccionó con aplausos, ese tipo de actitudes refleja un desconcierto generalizado sobre los valores y principios que deberían guiar nuestras vidas. Este fenómeno de moda desenfrenada nos hace recordar las advertencias de la Virgen María en Fátima, cuando ella expresó su tristeza por las modas del mundo que ofenden gravemente a Dios. En su mensaje, la Virgen nos instó a vivir con humildad, modestia y en coherencia con los principios que nos enseñó su Hijo. Y aunque las modas siguen cambiando, la esencia de esos valores permanece inmutable. Por eso, debemos ser conscientes de cómo las modas, las costumbres y las tendencias pueden influir negativamente en nuestra vida espiritual si no estamos alertas. Es importante que reflexionemos sobre lo que estamos permitiendo que entre en nuestras casas, nuestras mentes y nuestros corazones. Las modas del mundo pueden ser atractivas a los ojos, pero no debemos olvidar que nuestro camino debe estar siempre dirigido hacia la santidad, hacia lo que nos acerca a Dios. Al reflexionar sobre todos estos aspectos, no podemos olvidar que la influencia de las modas, la música, las costumbres y otros elementos de la vida cotidiana va más allá de lo superficial. A menudo, los hábitos, los objetos y las influencias que nos rodean se infiltrarán de manera más profunda en nuestra alma de lo que pensamos.
Si permitimos que nuestras casas, nuestras mentes y nuestras vidas estén llenas de desorden, caos o influencias negativas, es probable que esto también afecte nuestra relación con Dios. La paz interior que tanto buscamos se ve influida por el entorno que cultivamos. Si no prestamos atención a lo que estamos permitiendo entrar en nuestras casas, a las ideas que dejamos germinar en nuestras mentes, podemos encontrarnos rápidamente alejados del propósito divino que Dios tiene para nosotros. Es fundamental entender que la limpieza y el orden no son solo una cuestión de estética o una recomendación trivial, sino un reflejo de nuestra relación con Dios. Vivir en un ambiente ordenado y limpio es una forma de honrar lo que Dios ha creado, y es una manera de acercarnos a la pureza y la belleza que Él mismo tiene. Al igual que la música y las modas, el orden en nuestro hogar refleja nuestro interior. Si dejamos que el desorden ocupe nuestros espacios físicos, también puede estar reflejando un desorden interno en nuestras vidas. Y más allá de lo físico, el desorden también se puede reflejar en nuestra espiritualidad y en nuestra vida moral. Pensemos, por un momento, en la relación que Dios tiene con el orden. En la creación, Dios ordenó el caos, separó la luz de las tinieblas y estableció un orden divino que es reflejo de su perfección. Si nosotros, como sus hijos, tratamos de reflejar ese orden en nuestras vidas, seremos más capaces de vivir en paz y armonía. La limpieza no es solo un acto externo, es una manifestación de nuestra disposición para recibir la gracia divina y para permitir que nuestra vida se vea transformada por esa gracia. Un hogar limpio y ordenado es un lugar donde Dios puede habitar con mayor facilidad, porque refleja la disposición de una alma que busca vivir de acuerdo con su voluntad. Este principio de orden y limpieza es algo que, lamentablemente, muchas veces pasamos por alto en nuestra vida diaria. Vivimos a menudo en la prisa, con agendas apretadas y rodeados de cosas que nos distraen, y olvidamos la importancia de mantener nuestros espacios en condiciones que favorezcan nuestra espiritualidad. Sin embargo, como bien lo enseñaba el escrito Plinio Correa de Oliveira, los ángeles se sienten atraídos por el orden y la pureza. Si vivimos en un ambiente desordenado, estamos invitando al caos espiritual. El desorden, tanto físico como interior, es un terreno fértil para las malas influencias. Los demonios encuentran su lugar en ambientes donde reina el desorden, donde el caos y la confusión son los señores. Por eso, debemos hacer todo lo posible para que nuestras casas, nuestras mentes y nuestros corazones estén en orden, buscando siempre la paz que solo Dios puede darnos. En la vida cristiana, todo debe tener un propósito y un orden. Si dejamos que nuestra vida se convierta en una maraña de malas influencias, distracciones y desorden, perderemos de vista lo que es verdaderamente importante. Recordemos que la verdadera belleza no se encuentra en lo superficial, sino en el orden divino que Dios ha establecido en nuestra vida. Un hogar que respira paz y orden es un reflejo de una vida cristiana que busca seguir el ejemplo de Jesús, quien vivió con simplicidad, pureza y total obediencia a la voluntad del Padre. La última recomendación es, por lo tanto, la más simple y, al mismo tiempo, la más poderosa: mantener nuestras casas en orden, cuidar de nuestros cuerpos y nuestras almas, y ser conscientes de lo que permitimos que entre en nuestras vidas a través de la música, las modas y los medios de comunicación. La influencia de las malas amistades, los ídolos y las tentaciones modernas puede ser insidiosa, pero si vigilamos nuestros sentidos y mantenemos nuestros hogares y corazones puros, seremos más capaces de resistir estas influencias y vivir en paz con Dios. De esta forma, no solo protegeremos nuestra alma, sino que también ofreceremos un lugar de paz y refugio a aquellos que nos rodean. Como padres, como amigos, como miembros de una comunidad, debemos ser conscientes de que nuestras acciones y las influencias que permitimos que entren en nuestras vidas afectan no solo a nosotros, sino también a quienes amamos. Cada detalle de nuestra vida diaria, desde la música que escuchamos hasta la ropa que usamos, puede ser una oportunidad para dar testimonio de nuestra fe y de nuestra dedicación a Dios. Y al final, como dice el Evangelio, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La perfección que buscamos no es la perfección en el sentido humano o material, sino la perfección espiritual, aquella que se refleja en nuestras decisiones cotidianas. Es un llamado a vivir con orden, con pureza, con una disposición constante a seguir la voluntad de Dios.
Y, aunque la perfección puede parecer un objetivo lejano, cada pequeño paso hacia el orden y la santidad es un testimonio de nuestro amor por Dios y de nuestra confianza en su gracia. Que, al final de cuentas, podamos ser como aquellos que, al vivir con integridad, paz y orden, hacemos de nuestras casas pequeños reflejos del cielo en la tierra. Y que cada día, al acercarnos más a Dios, nuestras vidas, nuestras casas y nuestros corazones puedan reflejar la luz y la paz que Él nos ofrece.